No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. Desde el primer segundo, el contraste golpea como un trueno. Dos países vecinos, dos realidades completamente distintas, dos liderazgos que avanzan en direcciones opuestas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una. Y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. De un lado, un territorio donde la gente vuelve a salir de noche, donde las familias regresan a las calles sin mirar sobre el hombro, donde el miedo dejó de ser parte de la rutina diaria. Del otro lado, una nación enorme, llena de poder y recursos, hundida en una violencia que parece interminable, donde la gente suplica protección y recibe puertas cerradas, represión y abandono. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres. Hace unos años, El Salvador solía ser uno de los lugares más oscuros de todo el planeta. Pero en poco tiempo nuestra nación renació. Hoy El Salvador es un país seguro para el progreso y la innovación, pero también para la familia. En el nuevo El Salvador todos tienen cabida. Ofrecemos este espacio seguro principalmente para nuestra gente, pero también para quienes deseen compartir y contribuir a nuestra visión. En El Salvador, la población sabe lo que significa ser prioridad. Bukele tomó un país devorado por pandillas, por extorsiones, por asesinatos que parecían inevitables, y lo transformó con una fuerza nunca antes vista en la región. No hubo discursos vacíos, no hubo promesas recicladas, no hubo frases diplomáticas. Hubo acción real, operativos masivos, leyes claras, estrategias contundentes. El mensaje fue directo: la vida del salvadoreño vale más que cualquier excusa política. Y el país respondió, no con aplausos, sino con alivio, con lágrimas, con esa sensación de respirar por primera vez en años. Mientras tanto, en esta narrativa crítica, México vive un escenario completamente distinto. Un país que agoniza en manos del crimen, mientras su presidenta aparece como si hubiera renunciado a la responsabilidad de proteger. La percepción pública no es de liderazgo, sino de evasión, de palabras vacías, de declaraciones que parecen justificar la inacción, de instituciones que actúan solo contra quienes protestan, no contra quienes destruyen vidas. En lugar de enfrentar a los responsables de tanta sangre derramada, se ha vuelto rutina ver marchas reprimidas, ciudadanos golpeados por exigir justicia, familias ignoradas y políticos pidiendo auxilio sin recibir respuesta. El abismo entre ambas realidades se ensancha cada día. Hoy las penas por ser pandillero son verdaderos castigos. En El Salvador, la seguridad es la columna vertebral del gobierno. En México, los ciudadanos sienten que la seguridad se volvió tema prohibido, incómodo, casi ilegal. En un país, el Estado se enfrentó a los criminales, en el otro, parece que la ciudadanía se enfrenta sola. Bukele apostó todo por la seguridad. Todo. Sin miedo al costo político, sin temor a las críticas, sin retroceder ante las presiones externas. La prioridad siempre fue proteger la vida. Por eso El Salvador se transformó. Porque cuando un líder decide pelear de verdad por su gente, el país cambia. Cuando un presidente elige defender, no negociar, no esconder, no maquillar cifras, el pueblo responde con resiliencia, con esperanza, con fuerza. En México, la historia, en esta visión crítica, avanza con dolor. Cada día aparece un nuevo caso de violencia sin respuesta. Cada marcha pacífica termina con gases, empujones o policías golpeando a quienes piden lo mínimo, seguridad y justicia. Cada madre buscadora que suplica apoyo se encuentra sola, ignorada, como si su tragedia fuera una molestia para el poder. Cada político que denuncia amenazas queda abandonado. Cada comunidad que pide ayuda encuentra silencio. Ese silencio es lo que más golpea, porque un gobierno puede equivocarse, puede fallar, puede tropezar, pero lo que no puede hacer es abandonar al que gobierna. Y esa sensación, la de abandono total, es lo que México vive, según esta narrativa, un Estado ausente ante el crimen, pero presente para reprimir protestas. Un gobierno que se muestra fuerte frente al ciudadano, débil frente al criminal.
Mientras en El Salvador se recuperaron territorios completos que estuvieron secuestrados por el terror, en México hay zonas donde el crimen controla carreteras, pueblos, mercados, vidas enteras. Esa es la diferencia que hoy retumba en toda la región. Bukele protege, Bukele actúa, Bukele responde. Y del otro lado, hay un gobierno que, según percibe su propio pueblo, no está del lado de la gente, no escucha, no acompaña, no defiende. Porque al final, no se trata de discursos ni de ideologías. Se trata de algo mucho más simple, más humano, más urgente. ¿Tu gobierno te protege o te abandona? El Salvador encontró una respuesta. México sigue esperando la suya. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante. Procuradora que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos, pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.